Mañana se celebra el Comité Federal del PSOE en el que se pretende acordar el calendario y también el reglamento de primarias para elegir al próximo candidato a la Moncloa. Así que, ¿cómo van a ser esas primarias? Elena Valenciano, buenos días. Hola, buenos días. Esa es la pregunta del millón. Lo primero, ¿tendremos una fecha concreta? Es decir, ¿vamos a tener fecha tal día, tal mes? ¿O va a ser más de saber otoño 2014? No, estará fijado, si no el día exacto, casi el día exacto. Y van a ser primarias abiertas, eso es lo más importante. Es decir, que el PSOE ha decidido que para elegir a su candidato o candidata a la presidencia del gobierno va a consultar, además de a sus militantes, a los ciudadanos y ciudadanas que quieran opinar. Eso es una novedad importante en nuestro país y yo creo que va a cambiar un poco la cultura política en España, ¿no? Que los partidos políticos tienen que empezar a conectar más con el electorado, más allá del día de las elecciones, ¿no? Y es verdad que estamos en un momento en el que la vieja política no ha acabado de morir y la nueva política no ha acabado de nacer, pero en ese momento estamos. Y creo que esta decisión del Partido Socialista es una decisión que ayuda a que nazca la nueva política. ¿Primero se celebrarán las primarias para las autonómicas y municipales antes de las generales? ¿Esa es la idea? Razonablemente sí. Salvo que el Comité Federal decidiera otra cosa, eso es lo más razonable. Primero porque en ese tiempo, porque digamos sigue el calendario real, ¿no? Primero son las europeas, luego son las autonómicas y municipales y luego son las nacionales. Y por lo tanto vamos a seguir el mismo calendario en nuestras elecciones internas. Hemos estado leyendo esta semana muchas informaciones alrededor de lo que se está decidiendo para ver cómo van a ser esas primarias. ¿Me puede confirmar usted que va a ser esa una vuelta? El tema de los avales, que se habla del 5 o 10%. Lo de los avales está decidido porque se decidió en la conferencia política con un amplio grado de acuerdo, bajar el número de avales para dar más oportunidades a más candidatos. Así que sí, el número de avales es casi seguro que quedará en el 5%. Y con respecto al resto de decisiones, pues están pendientes de la ratificación del Comité Federal, pero sí parece que será a una sola vuelta también. Eso es lo que está más en la cultura del Partido Socialista y también en la cultura española. El que gane, ganó. Y así no se producen luego alteraciones de lo que ha sido, aunque sea por poco, la victoria de algún candidato, ¿no? Y bueno, habrá un censo conocido que se cerrará poquitos días antes de la votación y montamos toda una administración electoral que hay que montar para unas primarias abiertas, una especie de junta electoral central independiente de la dirección del partido que vigilará el proceso y juntas electorales provinciales, o sea, un gran aparato electoral que hay que montar para que estas sean unas primarias, además de abiertas, exitosas, y para eso tienen que ser muy transparentes, hay que ser muy escrupulosos con los procedimientos, tienen que ser de verdad unas elecciones. ¿Y las habrá en todas las comunidades? Bueno, eso depende, lo deciden las propias comunidades autónomas, ¿no? Es decir, nosotros ya tenemos establecido que las elecciones primarias en las comunidades autónomas existen en la medida que pueda haber un candidato distinto del secretario general, pero si son abiertas o son cerradas va a depender un poco de lo que decidan las propias direcciones del partido. El Comité Federal puede hacer una propuesta de armonizar todo eso, ¿no? Pero claro, no es lo mismo una gran comunidad autónoma que una comunidad autónoma pequeñita. La relación de fuerza entre los militantes y los electores en algunos sitios es enorme, ¿no? Hay muy poquitos militantes frente a un mundo electoral muy amplio. Hay que estudiarlo con detenimiento. Pero nosotros hemos decidido que las nacionales son abiertas, que son las grandes, que son las, si me lo permite, importantes, y luego en cada territorio pueden decidir una cosa u otra, y el Comité Federal tiene la obligación de armonizar todo eso. Bueno, hemos estado muy pendientes durante toda la jornada de ayer de las informaciones que nos iban llegando de Cataluña. Ayer hubo esa votación con esos 3 diputados del PSC que finalmente votaron sí, y estamos un poco a la espera de ver qué sucede con ellos. Ellos parece que no tienen intención de entregar esa acta al partido, tal y como les ha pedido Pere Navarro, y habrá que tomar una decisión. ¿Usted cuál cree que debe ser esa decisión? No, eso está absolutamente en manos del PSC, que es un partido hermano, pero es otro partido. Pero dígame que ahora estaba hablando de eso cuando estuvo Pere Navarro hace un par de días aquí en Madrid. No, del asunto de la disciplina no, la verdad es que eso es una cuestión que tiene que dirimir el PSC, les ha dado 72 horas a estos compañeros para que tomen una decisión, y yo lo único que puedo decir es que esto es un debate que ha existido en el PSC durante todo este año, ¿no? Se ha debatido mucho, no es que de repente un día en el Parlamento surge una determinada posición discrepante, ¿no? Es que esto se ha debatido
y se ha votado en el seno del PSC. Aunque no sea una sorpresa, en este caso no deja de ser importante que en un día como es una muy votación... importante, pero lo que quiero decir es que esto se ha debatido, ha habido tiempo de explicar las distintas posiciones y el órgano máximo de decisión del PSC, con 400 personas allí, votó. Y votó más del 80% a favor de la posición que defiende Pere Navarro, y por lo tanto lo razonable, después de un debate a fondo, le digo que ha durado casi un año, y después de una votación, lo razonable es que la democracia dice, las reglas de la democracia dicen que hay que asumir la posición de la mayoría. Pero en cuanto a lo que pueda suceder con estos diputados, yo no lo sé. Lo que sé es que la dirección del PSC... Amenazó con la expulsión, es decir, ¿les avisó de que había riesgo de expulsión? Sí. Les avisó. Vamos, claro, por supuesto, es que esto es así. Por eso digo que son las reglas de funcionamiento de un partido democrático, que no impone nada, que debate, estudia todas las posiciones y vota. Pero lo más importante, me parece a mí, es que la mayoría del PSC, la inmensa mayoría del PSC, yo ya sé que los discordantes siempre son más noticia, ¿no?, que las mayorías, pero en este caso la mayoría del PSC está haciendo un trabajo, yo creo que imprescindible para España y para Cataluña, ¿no? Se están empeñando en seguir siendo un puente y en formular una propuesta de diálogo y de reordenar las reglas del juego para que podamos seguir juntos. Y están denunciando lo que está siendo una actitud completamente frívola, como poco, casi irresponsable, del gobierno de Cataluña, que está llevando a Cataluña a un callejón sin salida, con un grado de hipocresía considerable, porque en privado Artur Mas reconoce que esta consulta no se va a producir, pero sin embargo está haciendo gestos que son casi de propaganda, un día detrás de otro, llevando a Cataluña a un callejón sin salida y a España también a una posición muy difícil, perjudicando mucho al conjunto de los españoles, yo creo. Y el PSC está aguantando una posición que es una posición más compleja probablemente, pero que es la que la que acabará imponiéndose, porque es la que apela a que todos nos sentemos a conversar, que así se hacen las cosas en democracia. Cuando usted reconoce que el presidente Artur Mas, en este caso en privado, dice que es consciente de que esa consulta no se va a celebrar, esa petición para que se haga la consulta va a llegar al Congreso, va a salir que no. ¿Cuál cree que usted es el siguiente paso? Es decir, en la intimidad también le dice Artur Mas que lo que piensa es hacer un adelanto electoral. Bueno, eso lo dice en la intimidad y lo dice en público, ¿no? Ya ha dicho cuáles son las posibilidades. Él va a pedir permiso para hacer algo que no puede hacer, por lo tanto se le va a decir que no. Y a partir de ahí, pues lo más probable, efectivamente, es que él convoque unas elecciones plebiscitarias, que es una cosa que tampoco puede hacer, porque las elecciones no se pueden convocar con ese objetivo, ¿no? En cualquier caso, él tiene unos meses para seguir mareando la perdiz de lo que está siendo una posición, yo creo que muy irresponsable, insisto, en un momento en el que Cataluña necesitaría de mucha otra política, ¿no? Es como que la consulta soberanista lo envuelve todo, pero en Cataluña hay muchos otros problemas, ¿no?, que el gobierno de Artur Mas no está abordando. Es que no puede gobernar, porque realmente solo tiene una bandera en este momento, que es esta, ¿no? Entonces yo creo que el PSC, que es un partido central en Cataluña y que ha sabido durante todo este tiempo de democracia trabajar por la fusión, ¿no?, tiene que seguir haciéndolo, aunque en este momento esté pasando por dificultades. Y yo quiero, desde luego, levantar una lanza en favor del enorme trabajo muy de fondo y muy honesto que está haciendo Pere Navarro y su equipo. Usted al principio de la conversación, hablando de las primarias, hablaba de esa nueva manera de hacer política. Ha regresado a Twitter en las últimas semanas Elena Valenciano, después de una mala experiencia, pero ha regresado. Sí. Y en su regreso dijo que era por el asunto de la reforma de la ley del aborto. ¿Cree realmente que hay margen en el trámite parlamentario para conseguir algún cambio? No, creo que va a haber un cambio absolutamente cosmético en el asunto, ¿no? Porque el problema es que las mujeres españolas ya éramos libres, ¿no?, para decidir si éramos madres o no. Y eso ya había pasado. Y cuando una ha sido libre, dejar de serlo es muy duro, ¿no? Entonces, aunque al final el PP trate de resolver algunas de las cosas más llamativas, ¿no?, incluso para la derecha, de lo que conlleva ese anteproyecto de ley, que pudiera ser el asunto de la malformación, nosotros, yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española
ya decidido hace tiempo que decidan las mujeres, ¿no? Y por lo tanto seguimos necesitando una ley de plazos, como la mayor parte de los países de nuestro entorno, ¿no? 20 de 27, es que es mucho. ¿Por qué? Porque los derechos civiles, los derechos individuales avanzan hacia adelante. Es completamente increíble que unos derechos que ya estaban consolidados retrocedan casi hasta un momento preconstitucional, porque aunque el Partido Popular se empeña en decir estos días que estamos volviendo a lo que ahora llaman consenso del 85, pero en el 85 ellos no estuvieron en absoluto en el consenso, ¿no? Pero no es verdad, esta ley es mucho más restrictiva que la del 85. Por lo tanto, se han pasado 1000 pueblos, hasta el punto de que sus propios cuadros no comparten este anteproyecto de ley. Lo que tienen que hacer es retirarlo y dejar la legislación actual. Y si hay algún asunto que les preocupa en la legislación actual, pues háblese, pero no se cambie radicalmente el sentido de una legislación que lo que pretende fundamentalmente es dejar un margen de libertad a las mujeres. Se ha dicho que este asunto del aborto va a ser uno de sus ejes de campaña de cara a las elecciones europeas de mayo del 2014. ¿Va a capitanear usted esa lucha, esa campaña? Eso no está decidido y... Sabía que me iba a decir eso. No está decidido. Pero usted le haría ilusiones. No puedo decir otra cosa. No, yo soy un soldado o soldada de esto, ¿no? Es decir, si a mí me dicen, mira, Elena, yo nunca he pedido nada, nunca he peleado por nada particularmente, ¿no? A mí me llevaron en un momento al Parlamento Europeo, luego me trajeron al Parlamento Español, luego me hicieron vicesecretaria general del PSOE. Bueno, yo la verdad que nunca he pedido nada. Pero en todo caso, la logística estaría preparada para que usted se fuera para allí. ¿Hay algún impedimento para que Elena Valenciano... Usted me lo va a preguntar de 50.000 maneras porque es una excelente profesional, pero yo tampoco estoy mal y le digo que eso no está decidido y por lo tanto no me puedo pronunciar. Lo que sí le puedo decir es que no es que la campaña del aborto vaya a formar parte del eje central de nuestra campaña europea, pero la defensa de la libertad sí. La defensa de la libertad sí, que está en peligro, no solo en España, sino en muchos países de la Unión Europea. Así que, sea yo candidata o no, estaré al frente de la defensa de la libertad también en la campaña europea. ¿Sea en Europa o aquí en España? Sea en Europa, en España, donde haga falta. Javier, adelante. Sí, yo quería una muy rápida, voy a hacerlo en dos partes, una muy rápida sobre el tema de las primarias. Se ha tenido contacto con los varones durante estos días, como se había hablado, y yo lo que quiero saber es, lo más concreto que pueda, es en qué punto están la mayoría de los varones con respecto, por ejemplo, a la petición que hizo ayer el líder del PSM de Madrid, de que sean todas juntas. ¿Esto está prácticamente descartado por todos los demás? Sí, prácticamente. No hay... El calendario que se va a presentar ante el Comité Federal va a ser un calendario consensuado. Ya lo dijimos siempre. El calendario ya está consensuado. Y está prácticamente consensuado. Y hacerlas todas a la vez nunca ha estado en el proyecto, ni tampoco el líder del PSM lo ha defendido nunca, ¿no? Así que bueno, es una posibilidad desde luego que podemos debatir, pero no creo que vaya a ser la posición mayoritaria del Comité Federal. La confesión que nos hace de que en privado Artur Mas dice eso, que efectivamente nos ha llegado a todos, ¿se la ha trasladado a los miembros de la dirección del Partido Socialista? ¿En privado? Pues yo soy consciente de que esa conversación, o una conversación muy parecida, sí mantuvo con el secretario general del Partido Socialista, pero no en el sentido de que no se iba a hacer la consulta, sino que Artur Mas lo que dice en privado es que él no va a hacer nunca nada ilegal. Y como la consulta no va a ser legal, pues se entiende, se deduce que no va a hacerla. Victoria. Bueno, nada ilegal, salvo incumplir las sentencias de los tribunales, que lo viene haciendo largamente. Yo le voy a preguntar por usted, pero por una derivada. Si usted fuera candidata a las elecciones europeas, que no... No, las opciones son múltiples, ¿eh? Luego queda Brunet todavía. Si usted fuera candidata a las elecciones europeas, yo concluiría inmediatamente que el señor Pérez Rubalcaba no se iba a presentar. Bueno, usted, por supuesto, es libre de concluir eso, pero también se puede interpretar justo al revés. No. Y es que el señor Rubalcaba hace una apuesta con total firmeza a través de su número 2 para ganar las elecciones europeas. Es decir, que, en fin, todo es interpretable, ¿no? Pero, bueno, como eso no está decidido, cuando esté decidido, muy gustosamente yo
rebato eso o lo contrario, ¿no? Porque las dos cosas se pueden hacer. Yo renuncio. Quiero decir, lo que no logren María y Victoria no lo voy a conseguir. Además, ha estado bien aquí usted es una buena profesional, pero yo tampoco estoy mal. O sea que renuncio. Pero yo le preguntaría un par de cosas. Una sobre esta cuestión de los diputados del PSC. La expulsión no es una medida excesiva. ¿Le puede convenir a un partido, aunque que sí que se va a enfrentar a un debate importante y donde sabe que hay distintas sensibilidades, llegar al extremo de la expulsión? Y luego otra cosa, Burgos. A mí me interesa mucho su reflexión sobre qué pasa en Burgos. ¿Es una protesta legítima? ¿Es un fenómeno de vandalismo, como se nos ha dicho desde algunas autoridades? ¿Qué pasa en Burgos? ¿Y teme usted que prenda esa llama? Pues en Burgos lo que sucede es que llueve sobre mojado, ¿no? Y que en un barrio que tiene necesidades muy importantes se han negado a que 8 millones de euros, me parece, se destinaran a un diseño urbanístico, que seguramente estaría muy bien, pero que no parece que fuera la prioridad en este momento. Entonces, lo que pasa en Burgos es lo que pasa en todas partes, es que hay un grado enorme de sensibilidad en la gente, porque la gente lo está pasando muy mal. Y yo sostengo además que toda esta fanfarria del gobierno en torno a la recuperación empeora las cosas, porque probablemente no las empeora en el espacio de la élite, ¿no? Pero las empeora en el espacio de la gente normal y corriente, porque la gente escucha cosas que no le pasan. Está mejorando la economía, pues será la suya, porque la nuestra cada vez va peor, ¿no? Entonces, esta distancia enorme que se produce entre el discurso oficial del gobierno y de la élite y lo que la gente siente, yo creo que indigna aún más. Y generalmente las protestas sociales se producen en los momentos de tímida recuperación o de falsa recuperación o de momento. Es cuando la gente escucha que las cosas están mejor, cuando la gente dice, bueno, entonces, si las cosas están mejor, ¿por qué mi madre tiene que pagar las medicinas? Si las cosas están mejor, ¿por qué me congelan el salario mínimo? Si las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, en una sociedad que ya es muy sensible, hay que manejarlo con muchísimo cuidado. ¿Qué ha pasado en Burgos? Pues es un estallido como efectivamente puede haber en otros sitios, rechazando de plano todo lo que tenga que ver con la violencia y el vandalismo, que los ciudadanos salgan a decir, oiga usted, si aquí necesitamos guarderías, no nos hagan bulevares, me parece que es una cosa completamente razonable. ¿Y el tema de la expulsión? ¿No habría que encontrar otra salida? Yo no voy a opinar sobre eso, porque ya le digo que eso tiene que ver con lo que decía el PSC, es un asunto muy delicado y sería por mi parte una falta total de respeto opinar al respecto. Pero yo siempre digo que es el colectivo. El colectivo es el que importa, ¿de acuerdo? Las posiciones individuales están muy bien y además son enormemente bien acogidas por los medios de comunicación, porque es muy noticia, ¿no? Es decir, la disidencia siempre es noticia, pero somos un colectivo, debatimos, votamos y como en el Parlamento español, como en cualquier democracia, hay que seguir lo que decide la mayoría. Y además estar en un partido no es obligatorio, justamente. En la sociedad se está y se está, pero en un partido político es voluntario. Entonces yo creo que hay que respetar el pluralismo, pero hay un momento de definición política en el que tiene que mandar la mayoría. Y además, en este caso, la mayoría en el PSC es abrumadora. No es un 50%, es que es el 80 y tantos % de su órgano de decisión, que está compuesto por muchísimas personas de muchísimas sensibilidades. Yo creo que lo razonable es atender a la democracia. Y la democracia en el PSC dijo que había que votar que no ayer. Hablando de lo que... Quería aprovechar prácticamente el minuto que nos queda. Si es puntualizar rápido, Victoria. Simplemente, si estos diputados son expulsados pero no abandonan su escaño, el PSC se queda con 3 escaños menos. Claro, pero eso es así, ¿no? Eso es así en la ley. Y los soberanistas con 3 escaños más. Claro. Quería aprovechar... Es muy importante defender la posición mayoritaria del PSC, yo creo, porque no es fácil y lo están haciendo muy bien. Quería aprovechar que estaba Elena Valenciano con nosotros y queda prácticamente un minuto. Hablaba precisamente usted de lo que es noticia. Desgraciadamente, 17 días de año llevamos y 5 mujeres han perdido ya la vida por culpa de la violencia machista. Me gustaría saber cuál es su reflexión. Sí, 5 o 6, según cómo se cuenten, sí. Pues es un drama, ¿no? Yo creo que no podemos dejar de hablar de esto. Hay toda una corriente de pensamiento que dice que no hay que hablar de violencia de género porque si se habla de violencia de género se producen
más acontecimientos de violencia de género. Yo creo lo contrario. Yo creo que hay que hablar de esto, hay que alertar a la gente, hay que alertar a las mujeres sobre todo, de que cualquier síntoma, ¿no?, de violencia las pone en peligro y tienen que denunciar. Ellas, sus vecinos, sus amigos, quienes sean. Porque si no hablamos de ello y si no alertamos a las mujeres que en este momento están probablemente solas y asustadas en sus casas, si no las acompañamos desde aquí, desde la televisión, desde los medios de comunicación y desde la política, siguen aisladas y las matan o les hacen muchísimo daño. Y yo he pedido ayer, porque estoy muy alarmada ante el hecho de que no he escuchado todavía al presidente del Gobierno, desde hace 2 años, hablar de este asunto. Yo quiero escuchar al presidente del Gobierno qué piensa sobre la violencia machista y que diga algo y que lo ponga en la agenda política. Me gustaría que estuvieran mucho más preocupados Rajoy y Gallardón por la violencia de género que por recortar la libertad de las mujeres. Agradecemos a Elena Valenciano que haya estado con nosotros aquí esta mañana en los desayunos. Un placer, como siempre.